Es un placer estar acá. El papel mío en esta jornada es más que todo el de representar a la Rank and Race Society, que es, como ustedes saben, la sociedad con la que estamos haciendo en compañía de la CERAM, organizando este curso. En mucha parte gracias al trabajo de Fátima y su grupo, el doctor Antonio Luna, y de la parte del Rank and Race, el doctor Diego Núñez, quien no sé si ustedes lo vieron, pero está aquí acompañándonos en el tema de neuroradiología. Esta foto, donde ustedes reconocen a muchos de los líderes de la CERAM, están también el presidente actual, el presidente previo y la presidenta entrante del Rank and Race, en una reunión que tuvimos el año pasado durante el Congreso de la Sociedad. Tenemos con la CERAM uno de los que llamamos una alianza global estratégica que tiene muchas partes, y una de ellas es organizar ya con el segundo y seguramente haremos el tercero y quizá aún más curso de asociación entre el Rank and Race y la CERAM. Les quiero recordar los beneficios de ser miembros del Rank and Race, una sociedad muy grande. La mayoría de sus miembros en Estados Unidos, pero el número de miembros globales está aumentando rápidamente por todos los beneficios educativos y científicos que tiene la sociedad. Algunos están acá, quizá el más importante, el más conocido y el que nos beneficiamos más es el acceso como miembros al AJR, que es la publicación que llamamos amarilla, que incluye todos los temas de radiología, tanto diagnóstica como de intervencionismo. Pero además tiene una cantidad, como ven acá, de otros ofrecimientos educativos virtuales, la mayoría, que están siempre al alcance de todos sus miembros. La reunión anual del Rank and Race ocurre en la primavera. Este año será en Honolulu, un poco lejos para ustedes, para todos en realidad. La ida a Honolulu no es fácil. Y es en mayo, es casi que exactamente dentro de un mes. Pero tiene la posibilidad para todos los miembros de asistir virtualmente, y de hecho el número de asistentes virtuales está aumentando cada año porque prácticamente todos los cursos educativos durante el Congreso están disponibles para esta asistencia virtual. No sé si saben, pero los residentes de la CERAM o pues, residentes aquí en España pueden hacerse miembros en forma gratuita del Rank and Race y acceder a todos los miembros, a todos los beneficios de la sociedad, y además como parte de esta alianza, a los radiólogos españoles que trabajen en España y sean miembros de la CERAM, se les ofrece una membresía con un descuento muy significativo, que además da acceso libre a la JR y un precio con un descuento importante para asistir a la reunión anual, bien sea presencial o virtualmente. Y aquí están, este es el link al que se pueden ir para volverse miembros, o me pueden enviar un email y yo con mucho gusto les puedo ayudar. De verdad que es la sociedad segunda más grande de Estados Unidos, y como tiene la reunión anual en la primavera, a diferencia de la RSNA, que es en el invierno o en el otoño, al final del otoño, entonces le permite a algunas personas ir a una que no puedan ir a la RSNA, o algunos vamos a ambas. Y también tiene un componente científico muy importante. Muchos de los artículos presentados, de los papeles presentados en el Rank and Race son eventualmente publicados en la JR. También tenemos ya estos simposios en español a los que pueden acceder los miembros del Rank and Race, residentes o radiólogos, etcétera. Como les decía, el próximo congreso es el mes entrante y se puede atender virtualmente. Va a haber, además del congreso principal, 2 cursos categóricos, y ambos son de día entero. Uno de ellos es de pitfalls en diagnóstico, y ese ya tiene más de 600 personas inscritas. El año entrante
y van a ver que se va a ir acercando hacia la costa este de los Estados Unidos. El año entrante va a ser en Chicago y como les decía, se pueden presentar papeles allá, pósters, y el acceso para presentar a estos pósters y abstracts se abrirá en el sitio web en julio, usualmente julio-agosto, y va hasta noviembre o diciembre del año. Y estos son los congresos que siguen: San Diego, Nueva Orleans, Washington y Boston. O sea que por lo menos estas tres van a estar mucho más cerca de ustedes. Con eso voy a pasar al tema que me corresponde, y es infecciones agudas, algunas no tan agudas, del tracto biliar y del hígado. Pudiera incluir todas estas, pero voy a no referirme a la vesícula porque eso nomás sería más de 20 o 25 minutos de la conferencia, pero sí a las otras que ven acá, y en algunas que voy a tener algo de repetición con lo que mencionó la doctora Menías, simplemente voy a pasarlo para no repetir los mismos conceptos. El primero de todos es la colangitis ascendente, que es una infección aguda que cursa con leucocitosis. Yo creo que todos hemos visto pacientes con esta enfermedad severa, fiebre y frecuentemente shock séptico. Empieza siempre con o casi siempre, una obstrucción biliar por cualquier causa. La más común es un cálculo, pero no es la única, y puede también ocurrir en pacientes que han sido instrumentados, que tienen un stent ocluido. Muchas veces el paciente con cáncer de páncreas eventualmente desarrolla colangitis ascendente como su complicación, necesita drenaje, se obstruye el stent, etcétera, etcétera. Y los hallazgos en imágenes son los que voy a mostrar a continuación. Este sería un caso típico de un paciente con colangitis ascendente. ¿Por qué? Porque tiene pancreatitis crónica, ven acá, tiene dilatación biliar, todo muy común en pacientes con pancreatitis crónica, pero el hallazgo principal, que es el que trae al paciente a consulta, es la fiebre, la toxicidad y la leucocitosis, y es causado por colangitis ascendente, que vemos engrosamiento y realce en la pared del colédoco y los conductos biliares, estas áreas de hiperrealce transitorio en la fase arterial del hígado, rodeando el hallazgo más característico, que es la presencia de abscesos de tamaño variable. En este caso son varios abscesos que comunican con pared gruesa. Esto es una emergencia quirúrgica o médica, además de antibióticos. A estos pacientes hay que hacerles drenajes inmediatos de la vía biliar y también de los abscesos hepáticos de mayor tamaño. Este es otro paciente quien había sido instrumentado en el pasado, por eso el gas en la vía biliar, había tenido una esfinterotomía que se obstruyó, se presenta con toxicidad, fiebre e ictericia, y vemos cálculos muy común en estos pacientes, pero ese no es el hallazgo más importante. Lo predominante es nuevamente el engrosamiento de la pared del colédoco y los cambios inflamatorios peribiliares. Este paciente tiene una complicación aguda, además de su coledocolitiasis, es una colangitis ascendente que requiere un drenaje inmediato. En tomografía y resonancia multifásica vemos estas áreas de hiperrealce, hiperemia, que rodean los conductos biliares infectados. Es un signo de inflamación aguda y además muchos abscesos de pequeño tamaño, y ven ustedes los conductos biliares dilatados. En este caso, la obstrucción también fue causada por un cálculo obstruido. Yo no tengo aquí preguntas para ustedes, pero sí les voy a hacer algunas porque veo que tanto Fátima como Cookie hicieron preguntas. Entonces les voy a pedir si me dice alguien acá cuál es la causa de la obstrucción biliar que está llevando a este paciente a tener todos los signos de colangitis aguda ascendente, como en otra vez hiperemia peribiliar, abscesos hepáticos, pero la causa exacta está en estas imágenes. ¿Alguien la ve o alguien me dice qué puede ser? Yo sé que es un poquito más difícil sin las preguntas, pero vean aquí que el conducto hepático común está dilatado. Este es el colédoco acá y este es el conducto cístico. Entonces la obstrucción está ocurriendo exactamente en este punto. ¿Alguien me dice qué es? Yo creo que alguien ya lo dijo.
Este es un síndrome de Mirizzi. Este es un cálculo que apenas sí se alcanza a ver en la unión del hepático común con el cístico, causando la obstrucción biliar aguda y como complicación secundaria colangitis ascendente, y aquí está la colangio retrógrada comprobando el sitio de la obstrucción. Este paciente tiene dilatación biliar, coledocolitiasis, cálculos en la vesícula, pero la complicación más importante de este paciente con colangitis ascendente es trombosis de la vena portal. Vean ustedes estos cambios en la perfusión hepática secundarios a esta obstrucción aguda de la vena porta izquierda y algo de la vena porta principal, complicación también de colangitis ascendente. Entonces, esta es una enfermedad que debemos reconocer y tratar urgentemente, y no es que siempre caiga en la responsabilidad del radiólogo, pero cuando nos piden una prueba de imágenes y hacemos, por ejemplo, una ecografía, vemos la dilatación y un cálculo en el coledo que el paciente está muy enfermo, debemos pensar más allá y buscar, por ejemplo, estas complicaciones vasculares y reconocer que el ultrasonido puede tener limitaciones a la hora de diagnosticar los microabscesos, que son el hallazgo más importante y característico de colangitis ascendente aguda. Este es otro tipo de colangitis que todos vemos, es una enfermedad más crónica, pero también puede complicarse con colangitis ascendente aguda y tiene complicaciones tardías como cirrosis y colangiocarcinoma. La colangitis piógena recurrente se debe a la infección por parásitos, el minto, los más comunes son el ascaris y la clonorquiasis, que con el tiempo llevan a la formación de cálculos de tamaño variable y con componente de pigmento importante en el interior de los conductos biliares y, como les decía, pueden tener como consecuencias agudas abscesos y tardías como cirrosis y carcinoma. Esto es lo que podemos ver en ecografía, una cantidad de áreas ecogénicas con sombra. No las caracterizamos bien, pero sospechamos inmediatamente que hay o calcificaciones o cálculos dentro del hígado, y después pasamos a obtener tomografía o resonancia. Aquí tenemos las dos en este paciente, estos cálculos hiperpigmentados, por eso son hiperdensos, no solo colesterol, y todos los hallazgos característicos tanto en resonancia como en la colangioresonancia con un cálculo distal también. Esta tiene unas complicaciones ya más agudas, además de sus cálculos biliares crónicos. Fíjense el gas nuevamente aquí por instrumentación previa. Esto no es por bacterias productoras de gas, sino porque ha sido instrumentado en múltiples oportunidades en el pasado, pero además hay complicaciones de abscesos intra y extrahepáticos subcapsulares, una complicación aguda de colangitis piógena recurrente. Esta es una infección que afecta los conductos biliares en forma subaguda o crónica. Como ven ustedes acá, hay afectación del colédoco, de la ampolla también, que hay un poco de obstrucción con una dilatación entre estas dos áreas que están estenosadas, compromiso intrahepático y además, este es el mismo paciente, compromiso de la vesícula, y ya vean ustedes, vean aquí el engrosamiento de esta zona del colédoco. ¿Alguien me puede decir qué tipo de infección es esta? Una infección subaguda crónica de la vía biliar y de la vesícula. Ya no la vemos tanto. Si no tenemos las preguntas, no contestan. Esto es colangiopatía por HIV. Como les decía, esto lo veíamos mucho en los 90, pero ya con toda la terapia antirretroviral, yo no diría desaparecido, pero sí ha disminuido mucho en incidencia. Hay muchos agentes, además del HIV, que pueden causar este tipo de colangiopatía. Hay 4 tipos diferentes. Ahí vimos en este paciente, yo diría, hay como una combinación de varios de ellos, el compromiso papilar, intrahepático y extrahepático, y además el compromiso vesicular. Aunque puede tener una presentación subaguda, como el que les mostré, también puede presentarse de una forma más aguda, con colangitis aguda y ictericia y toxicidad. Los abscesos piógenos son muy comunes, los vemos usualmente como complicación de cirugía o de alguna infección intraabdominal, la más común siendo apendicitis aguda
diverticulitis aguda. Muchas veces no sabemos exactamente cuál es el germen y pueden ser polimicrobianos o multifactoriales. El cuadro clínico es fácil de reconocer, pero estos abscesos no son siempre fáciles de ver en imágenes, especialmente si utilizamos el ultrasonido. Esta es la apariencia conocida tanto en ultrasonido, tomografía como en resonancia. Tienen líquido por definición, aunque el estado de licuefacción puede variar y de ahí depende la apariencia que puede tener una fase sólida o semisólida, pero siempre tendrá hiperemia perilesional y puede tener cambios vasculares asociados. Nuevamente, aunque hablamos de gas en estos abscesos, es muy raro que se produzca gas o que aparezca gas como consecuencia de la infección misma. Generalmente es por instrumentación o por algún procedimiento que se ha hecho previamente, una punción, drenaje, aspiración, etc. Este es un paciente con cuadro clínico característico y apariencia imagenológica también característica, ultrasonido con Doppler. Aquí está la tomografía sin contraste. En la fase arterial nuevamente vemos esa hiperemia tan característica de todas las enfermedades infecciosas agudas del hígado, y en la fase venosa portal vemos mejor los septos y esa hiperemia ya ha desaparecido. Otro paciente con una lesión única. Cuando es un absceso único siempre habrá que diferenciarlo de algunos otros tipos de lesiones, una metástasis quística, una metástasis necrótica o un absceso por amías, dependiendo de la situación clínica. Pero la imagen es prácticamente igual a lo que vemos en la tomografía previa. En este caso hay líquido, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, con una cápsula que sugiere absceso, pero no es diagnóstica de absceso. Y lo más característico es esta hiperemia en forma de cuña triangular rodeando la lesión, que es algo que es muy poco frecuente observarlo en lesiones malignas primarias o secundarias. Pueden ser múltiples, en este caso el diagnóstico no es problemático, se hace fácil, pero muchas veces necesitamos hacer aspiraciones para poder definir el microorganismo, la bacteria que está causando o bacterias que están causando el proceso, para ayudarle a nuestros colegas de infecciosas a definir el manejo antibiótico apropiado. Y miren nuevamente esa hiperemia lesional característica. Pudiera uno pensar, serán metástasis múltiples, necróticas. Esta hiperemia perilesional, además obviamente de la clínica, pero si nos basamos únicamente en las imágenes, sugiere que se trata de una infección. El absceso amibiano lo vemos con frecuencia, más de lo que pudieran ustedes pensar, nuevamente como decía la doctora Menias, por la cantidad de pacientes inmigrantes que tenemos en todos nuestros centros, y en unas ciudades más que otras y en algunos hospitales más que otros. En el mío específicamente tenemos un número muy importante de inmigrantes. Prácticamente todos los inmigrantes de Boston los atendemos en el hospital donde yo trabajo. Luego, este tipo de infecciones para nosotros son relativamente comunes, todas las hemos visto. Usualmente son únicas, de mayor tamaño, estas cavidades abscedadas por entaminobacter que empieza en el colon y migra por el sistema portal, usualmente al lóbulo hepático derecho, pero puede encontrarse en cualquier sitio en el hígado. Y nuevamente aquí está esa hiperemia perilesional tan característica, y esta es la apariencia muy representativa del absceso amibiano en ultrasonido, con esos septos finos, y no tiene una pared muy gruesa definida. Este es otro paciente con una infección hepática, también causada por un parásito. Debe ser muy fácil hacer el diagnóstico, porque ya vieron uno o dos casos que mostró la doctora Menias. ¿Qué enfermedad tiene este paciente? Noten aquí la alteración en la arquitectura hepática, las lobulaciones con estas indentaciones y la trombosis de la vena porta. Cookie, you know what this is? No one else wants to say. So, en otro paciente diferente vemos ascitis y estas imágenes, estas lesiones hipodensas en la periferia, lineales y curvilíneas.
Este paciente tiene esquistosomiasis, ya la doctora Menías explicó de qué se trata. Este es un tremátodo muy común, sobre todo este tipo de esquistosomiasis en África Central, los países africanos por debajo del Sahara. Es tan común que, fíjense, hoy en día se considera la tercera enfermedad tropical en frecuencia en cuanto a gravedad después de la malaria y los helmintos intestinales. Más de 200 millones de personas infectadas en África. Y como muchos de ellos migran por muchas razones, por eso es que nosotros los vemos con cierta frecuencia en el hospital. Este es el ciclo de vida tanto del esquistosoma como de la fasciola. La fasciola ocurre en unos sitios diferentes del mundo, pero el ciclo de vida es el mismo. Este tremátodo, que está representado acá, infecta el caracol de agua dulce y luego, dependiendo del tipo exacto de tremátodo, pasa o a un humano que se bañe en un agua que esté infectada, o come una planta o un animal que haya sido infectado, pero cualquiera que sea la forma que el huevo llegue al intestino de la persona, de ahí migra, dependiendo del tipo exacto del tremátodo, por la vía portal, como el esquistosoma, y se acomoda en las zonas perivasculares. La fasciola migra más hacia la vía biliar y por eso causa más enfermedad biliar, y otros pueden viajar hacia la vejiga y causar problemas allí. Pero el ciclo de vida es muy similar y todos tienen una parte importante en el caracol de agua dulce. Entonces, lo que vemos en imágenes en este tipo de trematodiasis, la esquistosomiasis, es la que ya vimos, estas imágenes hipointensas, aquí hay trombosis de las venas hepáticas. Esta es una lesión, un parásito perivascular por esencia, y eventualmente lleva a fibrosis periportal y esplenomegalia y todos los rasgos de hipertensión portal, como ven acá. Pero no hay disfunción hepática. La biopsia no muestra necrosis de los hepatocitos ni nódulos de regeneración, sino que los cambios ocurren por fuera de los hepatocitos mismos. La fasciola, como les decía, como ya vieron también, es muy similar en su ciclo de vida, pero ocurre en países diferentes e infecta la vía biliar, entonces se presenta más, como vieron también en los casos de Cook, como en estas lesiones hipointensas más cercanas, más parecidas a pequeños abscesos centrados en la vía biliar. Un tema importante es las infecciones hepáticas en los pacientes inmunosuprimidos, que vemos con mucha frecuencia, pacientes con leucemia, linfoma, en quimioterapia o con HIV. Aquí pensamos más en unas infecciones diseminadas, virales o micóticas, y ocasionalmente también bacterianas con septicemia. Y aquí están los diagnósticos diferenciales que debemos considerar. Hay varios tipos morfológicos, por lo tanto clínicos, una presentación miliar, focales o hepatobiliares, y los hallazgos en imágenes dependerán del tipo específico de presentación. Pero esto yo diría que es una forma muy característica de candidiasis en este paciente que tiene una leucemia aguda mieloide, o sea, está marcadamente inmunosuprimido. Esto es antes de empezar tratamiento, pudiera también ser durante el periodo de tratamiento, pero son una cantidad de lesiones miliares pequeñas con un halo que realza. En otro paciente pudiera ser esto, enfermedad metastásica también con una apariencia relativa miliar o pseudomiliar, pero en la situación clínica de inmunosupresión profunda y fiebre o toxicidad, hay que pensar en candidiasis, pero puede ser prácticamente cualquier tipo de infección oportunista. Este es otro paciente similar con una leucopenia severa causada por quimioterapia. Vemos nuevamente, como en el anterior, lesiones miliares múltiples que también afectan en este paciente el vaso. Esto es una infección por micobacterias en un paciente inmunosuprimido. Este es un paciente que se presenta con ictericia severa, cambios en alteración en las pruebas hepáticas
y fiebre baja. ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí tenemos imágenes de ecografía. No está inmunocomprometido. Aquí vemos estas imágenes de hiperecogenicidad rodeando las tríadas portales y el diagnóstico o la clave diagnóstica principal está en la vesícula. Esto es un paciente con hepatitis aguda. Ahorita vemos los cambios y por qué. Eso es, obviamente no es necesario obtener imágenes en pacientes en quienes se sospecha o se diagnostica hepatitis aguda, pero con cierta frecuencia lo hacemos cuando se sospechan complicaciones o si el diagnóstico no está claro. La lista de agentes que pueden causar hepatitis aguda infecciosa es larguísima. Aquí hay algunos de estos virus. Yo diría que la más común todavía es la hepatitis A, pero el número de virus y tipo que causa hepatitis aguda aumenta casi que mensualmente. Y debemos tener en cuenta que las manifestaciones clínicas y de imágenes pueden ser idénticas a otros tipos de hepatitis aguda, las complicaciones también, pero obviamente el diagnóstico específico se hace con los estudios serológicos. La presentación clínica puede ser variable hasta fulminante o pacientes con enfermedad rápidamente progresiva y fatal. Y son esos los que con relativa frecuencia les hacemos estudios de imágenes, porque puede ser la presentación muy similar a otras enfermedades hepáticas severas, benignas o malignas, colestasis aguda y otro tipo de infecciones. ¿Qué vemos en ultrasonido? Extrapolado también a tomografía de resonancia, el hígado está aumentado de tamaño, tiende a estar disminuido en su ecogenicidad si el hígado estaba previamente normal. Obviamente en un paciente cirrótico con hepatitis aguda la apariencia será diferente. A esas imágenes hiperecogénicas que le da esa apariencia que no es tan fácil de reconocer, pero que es muy mencionada de noche estrellada. La vesícula, como la que mostré, frecuentemente está completamente colapsada, no tiene luz, el lumen desaparece y hay engrosamiento importante de la pared y puede haber otros hallazgos asociados. El engrosamiento de la pared es importante entender la causa. Prácticamente no se produce bilis durante el periodo más severo de la hepatitis aguda, no hay flujo de bilis por el interior de los conductos biliares. Puede haber infección directa de la pared vesicular dependiendo del agente específico. Por ejemplo, el citomegalovirus es muy conocido que causa infección o colecistitis viral. Puede haber necrosis de los hepatocitos o por definición hay, y esto causa reacción perihepática y pericolicística, y además puede haber obstrucción de los linfáticos que drenan la vesícula. Nuevamente el paciente que mostré, fíjense, la apariencia de la vesícula puede confundirse inclusive con una colecistitis gangrenosa, pero la luz está completamente ocluida. El lumen de la vesícula, en la colecistitis gangrenosa, por definición, la vesícula está distendida. Rara vez es necesario hacer tomografía y resonancia, pero si se sospecha alguna complicación, por ejemplo, Budd-Chiari en un paciente con hepatitis aguda, puede requerirse otro estudio. Este es un hígado de gran tamaño, con áreas extensas de bajo realce periportal, muy característico de hepatitis aguda de cualquier causa. No hay nada aquí que nos diga que este paciente tiene una hepatitis viral. Podemos hacer resonancia si se sospecha, por ejemplo, una obstrucción biliar asociada a la hepatitis. Aquí vemos disminución en el T1, en la señal, aumento en la señal en el T2. Este es un hígado grande y edematoso, y vean la vesícula nuevamente colapsada y con engrosamiento de la pared. Otro paciente con hepatitis aguda, vesícula colapsada y engrosada, y con áreas extensas de restricción de la difusión en forma lineal en el hígado. Y un paciente más con todos los mismos hallazgos, vesícula engrosada, con líquido perivesicular e intramural, restricción en la difusión
y un realce en la fase arterial muy heterogéneo, también muy característico de hepatitis aguda que rápidamente desaparece en la fase portal. Cookie habló de la perihepatitis y el Fitzhugh-Curtis, no les voy a hablar de esto entonces, pero otro paciente con los mismos hallazgos que ella mostró con perihepatitis y un absceso pélvico. Y voy a terminar con otro caso, para a ver si me ayudan con el diagnóstico. Este es un paciente que ocasionalmente lo vemos en las salas de urgencias. Se presenta con dolor en el hipocondrio derecho, severo agudo, fiebre y diarrea, pero en la sala de urgencias. Sí, eso es importante. Se hace esta tomografía, muestra engrosamiento e hiperrealce de la pared vesicular. Se le hace un ultrasonido que muestra algo de engrosamiento, pero lo importante aquí es que no hay cálculos en la vesícula. Y además se le hace una gammagrafía con IDA, que lo que muestra es buena captación del radiofármaco del IDA en el hígado, buena excreción al intestino, pero no hay acumulación del mismo en la vesícula. O sea, que esto indica que el paciente tiene una colecistitis aguda. Colecistitis confirmada en ultrasonido, pero sin cálculos en un paciente que consulta a la sala de urgencias. O sea, es una colecistitis acalculosa, pero no en el paciente hospitalizado, debilitado, que es en el que usualmente vemos colecistitis acalculosa, sino en un paciente que estaba previamente bien, sano, e ingresa a la sala de urgencias con síntomas. ¿Qué agente puede causar esto? Hay una bacteria, aunque no es la única, pero que todos lo estudiamos en la Escuela de Medicina y en todos los libros de medicina, que puede causar infección primaria de la vesícula y colecistitis sin cálculos. ¿Quién se anima? Yo sé que esa la tienen aquí en España también, porque esa sí existe en todas partes del mundo. ¿Wanna try? Salmonela. Si ustedes recuerdan, la salmonela tiene una característica, y es que después de la infección aguda puede quedarse en la vía biliar y en la vesícula y a los días o meses o semanas causar colecistitis aguda, como en este caso, sin cálculos. Es posiblemente la única causa de colecistitis acalculosa en pacientes que no están debilitados y hospitalizados y que han estado sin comer por mucho tiempo. Con esto terminó la charla. Nuevamente les recuerdo la razón por la que organizamos este curso. Es esta alianza estratégica creciente. Los líderes y las directivas del Rankin Ray van a oír los resultados de este curso, y desde ya estamos planeando el siguiente, que sería en el 2021, si las cosas funcionan, y yo sé que Fátima nos va a ayudar con esta organización. Ya ellos decidirán dónde, y si alguien tiene alguna opinión acerca de dónde. La única condición es que tiene que ser en España, de resto puede ser en cualquier sitio. Y si tienen alguna pregunta sobre la sociedad misma o sobre cómo volverse miembros, beneficios, etcétera, ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias.